Y vamos a escuchar el comentario de nuestro compañero, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, Susana. Muy buenas tardes, colegas, aquí en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. Yo quisiera referirme a otro tema, pero lamentablemente voy a tener que tomar el mismo que está en el tapete, por la indignación que siento en primer lugar y porque la gente también está indignada por esto. Yo veo ahí un titular, un periódico digital, que reza: fracasa el llamado a clases que hace el gobierno. Oigan esa expresión, fracasa el llamado a clases. Un país que todos los años sale, si no en último, en penúltimo lugar, entre los países que tienen un nivel educativo más bajo. En todas las estadísticas de los organismos internacionales, estadísticas de organismos educativos nacionales, estadísticas de PISA, estadísticas, por todas partes la República Dominicana sale bajito con relación a los demás países latinoamericanos en el aspecto educativo. Y entonces en un país que está en esas condiciones, en un momento en que, señores, es verdad que hay una pandemia, pero la mayoría de los países del mundo, si no la totalidad, el 95, 96, 97% de los países han retornado a clase y han entendido los científicos, los médicos más destacados, neumólogos, todo lo que tienen que ver con esta pandemia, han convenido en que ya hay que convivir con ella y que esto que ha venido, esta derivación del Omicron, significa ya una degradación del virus que augura el final del mismo. Y eso se está viendo claro. Ahora hubo un pico de gripe, que todo el mundo cayó en gripe. Las empresas, hubo una gran ausencia laboral por esa causa. Y vemos ya que ya la gente está retornando de nuevo, 5, 6 días, 7 días, como dice Salud Pública, para que se incube este virus que anda y la gente ya se recupera. Entonces este país que perdió el año 2020 completo, en la educación, que se hizo un intento que es loable, pero que no rindió el efecto que se esperaba en su eficiencia, por dar clases virtuales, y perdió todo eso, y nosotros lo notamos en nuestros hijos, en nuestros nietos, notamos el atraso educativo que ellos perciben por esa situación. Y entonces ahora que se reúne el Consejo Nacional de Educación con el Ministerio de Salud, con el Gabinete de Salud, y acuerdan, tomando una serie de medidas, ¿verdad?, previsoras, con relación a esta enfermedad, acuerdan iniciar en el día de hoy el año escolar. Y entonces sale un dirigente del ADP, que como dice un oyente que llamó hace un momentito, los maestros no tenemos nada que ver, fue que no hicieron un llamado. Oye, eso significa que este presidente del ADP o la directiva de la ADP está divorciada del sentir de los maestros, porque es verdad que está dividido la clase magisterial en este momento. Yo estuve viendo ahí de muchas provincias que han decidido acudir a su clase, porque ven que eso es absurdo, este llamado que se ha hecho. Y no solamente un llamado con sensatez, con prudencia, en el sentido de que vamos a buscar un consenso para buscar una fecha adecuada, sino que este gremio, o este presidente o los directivos del gremio, llaman al boicot de la clase y ponen una fecha específica. No, es el 31 que tenemos que comenzar la clase. O como si ellos fueran los que dirigen la política educativa y la política sanitaria del país. No es el 31. Nosotros hemos hecho todos los estudios desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista educativo, y eso nos indica que es el 31 que hay que abrir la clase. No en el día de hoy como decidieron los que llevan la política sanitaria y educativa del país. Entonces, esa es una actitud, señores, prepotente que no encaja en este tiempo. No encaja en este tiempo. Este es el tiempo del consenso. Un gremio educativo tiene que tener como norte fundamental la educación, la aplicación de docencia. No puede estar rehuyéndole a esa docencia, ni por ninguna causa, ni por causa de haraganería, como muchos concluyen que puede ser, ni por causa de politiquera, mucho menos, o para sobresalir o para tumbarle el pulso a tal ministro de Educación. No, yo pienso, señores, que en esta situación
el Ministerio de Educación y el propio Ministerio también de Salud Pública, que son los que llevan a cabo estas políticas, no pueden dar su brazo a torcer. No pueden dejarse tumbar el pulso de unos directivos que están descaminados y que están en contra del interés nacional. Porque fíjense ustedes, ¿qué es lo que esto provoca en la educación dominicana? Mayor desigualdad. Porque la clase media que van a los colegios privados están ya acudiendo a sus clases. Yo tengo un nietecito que ya hoy comenzó sus clases virtuales con su computadora y todas esas cosas. Y el próximo lunes va ya a clases presenciales y en muchos otros colegios ya están en clases presenciales desde el día de hoy. Entonces los infelices de la escuela pública son los que tienen que sufrir la consecuencia de este despropósito de un presidente de gremio. No, el gobierno tiene que portarse fuerte en esto. El Ministerio de Educación no puede dejarse torcer el pulso de un desaprensivo que quiera satisfacer caprichos. Tiene que aplicar la ley. Tiene que aplicar la ley en este aspecto. No puede ser que alguien, porque le dé la gana, pueda venir a boicotear una clase. Tiene que decirle a los maestros. Usted tiene que decidir si seguir línea de un desaprensivo o de una línea desaprensiva, o si ustedes van a comportarse como verdaderos servidores públicos. Ahí está la ley de administración pública, hay que cumplirla. No puede ser, porque fíjense ustedes, hoy estamos a 10, ¿verdad? Hoy estamos a 11. Para el 31. Oiga, eso es casi un mes de pérdida de clase. ¿Cuánto les representa desde el punto de vista económico a este país un mes de ausencia de las aulas? Si usted parte de que son alrededor de 200 mil millones de pesos que maneja el Ministerio de Educación por la vía del 4% del Producto Interno Bruto y lo divide entre 12, eso da alrededor de 16 mil millones de pesos cada mes que se pierden si no se va a la clase, que se pierden dándole un sueldo a los maestros, sueldo viático a los maestros de horas que no trabajan, pagando todos los tipos de servicios en las escuelas que no se utilizan. Entonces este país no se puede dar ese lujo, señores. Entonces yo pienso que el Ministerio de Educación tiene que recurrir a la ley de educación, a la ley de administración pública y aplicar las sanciones correspondientes. No puede salir una persona boicoteando este tipo de cosas tan fundamental para un país como lo es la educación y después irse con su manita limpia. Las infracciones son individuales, hay que individualizar estas infracciones porque eso no puede seguir ocurriendo aquí. Que entonces educación comience todos los días, o sea que los maestros no vayan a clase, no hay docencia, y entonces esperemos al 31 y que se pierda todo ese dinero. Pero esto es insólito. Yo recuerdo que cuando yo era estudiante en la Universidad Autónoma, los que siempre estaban prestos a acudir a las aulas cuando había movimiento, esas cosas y huelga, eran los maestros, y los estudiantes eran los que llevaban de la delantera en cuanto a perder docencia. Pues ahora es al revés, ahora son los maestros que no quieren ir a la clase. Y entonces los maestros son asalariados de un ministerio. El maestro no es un tipo independiente que obedece más la línea de un gremio mal dirigido a la línea de su propio empleador, que es el Ministerio de Educación. Entonces tiene que ponerse duro. La institucionalidad hay que preservarla en este país. O por lo menos tenemos que comenzar a dar pasos en ese sentido. Para que la exhortación que yo le hago desde esta modesta tribuna al Ministerio de Educación es que no se deje torcer el brazo, que hay que aplicar la ley en este aspecto. Debió buscarse el consenso, pero yo pienso que el Consejo Nacional de Educación es parte del consenso educativo. Porque si la ADP no fue consultada, como yo oigo que algunos alegan, entonces eso fue un ausentismo de ellos propios, o quizá un error imperdonable de los que buscaron el consenso para este tipo de política. Pero independientemente de eso, ellos tienen que comportarse como verdaderos docentes y asistir a las clases. No es verdad que el aula es el lugar más propicio para el contagio. No. Peor son los niños que andan deambulando en calles y callejones por los barrios, por nuestros barrios, contagiándose, expuestos al contagio.
y desprotegido del desayuno escolar y de la protección. La docencia, con todas las previsiones que se están tomando, es el lugar más adecuado para evitar ese contagio. No es el barrio ni el callejón de la calle. Ahora, si usted piensa en la clase media, que no va a la escuela pública, la clase media va a sus colegios. No, lo que tenemos que pensar en ese niño pobre de los barrios, en ese niño del campo, que no tiene un ambiente propicio en su hogar por la pobreza que está padeciendo, y que la escuela es un lugar más digno donde él se alimenta, tiene merienda, tiene desayuno y recibe la docencia y organizadamente, limpiecito con su uniforme, puede estar en un ambiente adecuado. Ahí es menos propicio el contagio. Pero entonces se están agarrando de ahí. Parece que el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores también es ministro de Salud Pública, porque él también quiere dirigir la política sanitaria del país. De manera que educación a ponerse duro, y esta misma semana la ADP tiene que abandonar esa posición radical y hacer un llamado ahora para que los profesores vayan a impartir docencia. Este país no se puede dar el lujo de perder un solo día de clases. Vamos a recuperar el déficit de la enseñanza que tenemos por haber perdido el año 2020. De manera que a clases, los estudiantes, la ADP, que eche para atrás esa posición radical y absurda, y al Ministerio de Educación que se ponga fuerte y haga cumplir la ley. Adelante, Francis.